buenas, Paco, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar por aquí contigo, Fabio. Genial, bueno, lo primero agradecerte que estés aquí, tu tiempo, que eso es lo más valioso que tenemos todos. Así que nada, muchas gracias y la idea es compartir un poco quién eres y todo tu proyecto, toda tu historia. Así que lo primero, para quien no te conozca, ¿quién es Paco? Cuéntanos. Bueno, pues Paco es un apasionado por los coches desde bien niño, es algo que no se evaporó, igual que he tenido diferentes aficiones, el tema de los coches es algo que ha ido como muy dentro de mí siempre y creo que al final es importante no hacer y dedicarte a lo que te apasiona en la vida, con lo cual, pues desde ese punto, desde niño, pues jugando con cochecitos, luego ya con revistas de coches, luego ya soñando cuál sería mi primer coche, que está muy lejos de lo que fue luego en realidad, pero en todo ese proceso al final se disfruta mucho y es lo que quiero mantener vivo, ¿no? Que al final la gente, pues oye, siga disfrutando, ¿no? Y vas cumpliendo años y parece que esas emociones, esas ilusiones de niño se evaporan y yo pues quiero rescatarlas, que no se pierdan. Y luego un tema también es que pues veo que mucha gente joven, lógicamente, pues no piensa en comprar un coche en propiedad por todas las trabas que hay, los costes tan elevados y demás. Y bueno, pues con mi proyecto también relacionado con el coche, con la compra, el disfrute y la venta de coches pues de forma rentable, pues no se pierda, ¿no? Que al final tener un coche en propiedad para mí pues es libertad. Si te tuviera que definir con una palabra, pues libertad, y creo que eso es una de las cosas más importantes que tenemos. Así que bueno, en Vale. resumen, ¿qué es lo que hago? Pues ayudo a otras personas. Mi figura es una especie de coach automovilístico, se podría definir. Es una figura un poco extraña en España porque no es algo habitual, y de un punto imparcial, porque yo no soy compraventa profesional, simplemente conozco el mercado de los coches, llevo 19 años metido ahí en diferentes áreas, entonces pues ese conocimiento lo pongo al servicio de los demás para que, oye, la gente sepa descubrir cuál es el coche que realmente le encaja, no el que te quieren vender, sino el que tú realmente necesitas o te va a hacer sonreír, dónde buscarlo, cómo negociarlo, ¿vale? Cómo comprarlo y luego, pues lógicamente, cómo disfrutarlo, que no pierda valor o el menor posible y venderlo y así, pues entrar en ese círculo vicioso que es un vicio, precisamente. Total, claro, bueno, qué bueno. Y bueno, te iba a preguntar que a qué te dedicas actualmente, que ya lo has resumido un poco, ahora entraremos más en profundidad, pero ¿a qué te dedicabas antes de esta figura, ¿no? De como tú has mencionado, de una especie de coach automovilístico, ¿qué hacías antes de? Pues mira, yo estudié automoción, y automáticamente cuando terminé había en ese momento pues bueno, una multinacional, el grupo Volkswagen Audi, que estaba en plena expansión en España y bueno, pues quizá tuve la suerte, no lo sé, de que me pillara justo en ese momento. Entonces hay que reconocer que los que estábamos estudiando ahí pues ninguno sabía, porque en ese momento precisamente estás aprendiendo, estás estudiando, pero quizás, pues no sé, me vieron con las ganas, con actitud y demás y pensaron en mí, me dijeron, oye Paco, tenemos esta opción, puedes entrar a hacer prácticas en este grupo, ¿te parece interesante? Bueno, y yo le dije que por supuesto que sí. Así que automáticamente terminé de estudiar y empecé allí con un programa formativo y luego ya incorporándome a la empresa. Empecé como técnico y eso me vino muy bien durante esos años, pues para tocar, ¿no? Y saber lo que es una rueda, una homocinética, una caja de cambio, reparar ciertas piezas y entender realmente cómo funciona un coche. ¿Por qué? Porque pasados unos años, pues vi que podía tener, digamos, más potencial y también aportar más a la empresa orientado a lo que es el asesoramiento a clientes, en la parte de postventa, de taller y tal. Así que ya sabía de lo que estaba hablando. Entonces, pues eso me llevó a perfeccionar y llegué a una final nacional como mejor asesor en España. Luego me certifiqué, una certificación alemana también, pues con un roleplay bastante jodido, donde pues las pasé canutas, pero todo eso me fue reforzando y fue haciendo que cada vez me gustara más y yo creo que me profesionalizara mucho más, hasta que llegó un punto donde pues ya no era tan fácil moverme en diferentes áreas y yo seguía teniendo inquietud por hacer más y por de ahí nació Coche Pro, que es lo que estoy haciendo a día de hoy. Genial, genial. Y se puede saber, porque bueno, por lo que comentas, intuyo que no era un mal puesto dentro de la empresa en la que estabas. Se puede saber una horquilla más o menos de cuánto podrías estar ganando al mes en ese puesto. Sí, claro. Yo estaría ganando pues unos netos 2.200, 2.500 euros al mes. Que no está nada Bueno, mal, ¿no? hay En, gente en España. que... Sí, claro, hay gente que puede decir mucho es poco. Yo sinceramente estaba muy contento, me permitía llevar el estilo de vida que me gusta, tener mis coches, viajar, en fin. En mi caso no era una cuestión de dinero, en absoluto, al revés. Perfecto, perfecto. Sí, lo comento porque muchas veces gente que está emprendiendo, ¿no? Pues a lo mejor viene de trabajos más precarios o más peor pagados, ¿no? Como puede ser mi caso, por ejemplo, que yo el sueldo más alto que tuve antes de emprender pues eran 1.200 euros. Oye, tampoco es que esté mal, que hay mucha gente que lo gana y está perfecto, pero sí que tenía también esa espinita de ganar más, ¿no? Pero me llama la atención cuando hay gente que viene de puestos mejores, que es como, bueno, seguro que la decisión de lanzarte ahí a emprender es más complicado, ¿no? Porque tienes esa real comodidad, no la comodidad que nos venden, que hoy en día ya no es cómoda, pero eso sí puede ser cómodo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué tomas esa decisión, ¿no? Que ya has comentado un poco que era porque, pero más en profundidad, ¿por qué tomas la decisión de dejar eso y emprender? Pues mira, para poner un poco en situación y en contexto y que se entienda la real dificultad
verdad, en tomar esa decisión que no fue fácil para mí, me llevó además un tiempo y era una montaña rusa literalmente. Mi cabeza me decía una cosa, mi corazón me decía otra y yo soy un tío, he evolucionado bastante en ese sentido. Antes era demasiado racional, era como un Excel con patas, así me puedo definir, el antiguo Paco, y eso tenía su parte buena pero también su parte negativa, lógicamente, porque no me permitía ser yo y disfrutar y realmente hacer lo que me mueve más. Entonces, nada, tenía ese puesto, por supuesto, indefinido, con un plan de carrera muy interesante, toda la parte nueva que viene de electrificación, estaba metido en el plan de carrera como único asesor de un centro muy grande en Madrid, o sea que para mí, pues sinceramente, estaba bien visto la empresa, me sentía un privilegiado porque me iban ofreciendo pues todas las cosas que realmente me interesaban, pero bueno, no sé, siempre he tenido inquietud por hacer algo propio que lleve mi sello, que lleve mi marca, no sé, hacerlo a mi manera, dedicarle el tiempo que yo considero a cada persona. Al final en una empresa, pues lógicamente, hay unas directrices que tienes que seguir y bueno, no está mal, pero me faltaba ese punto, darle un enfoque mucho más personal a todo. Entonces, desde esa inquietud ha sido donde realmente pues he empezado a sentir que cada vez quería estar menos allí y más haciendo a mi manera. Entonces, poco a poco, rodeándome también de otras personas con las mismas inquietudes, lanzando sus proyectos, sus ideas, y al final creo que la felicidad y el sentirte, pues, ¿cómo definirlo? Pero bueno, como útil, como motivado, no sé, que levantarte con ganas cada día de hacer lo que tienes que hacer es lo que me movió a dar el salto al final. Qué bueno. ¿Y cómo fue? O sea, ¿fue, digamos, brusco o hubo un tiempo en el que compaginabas ambas cosas hasta que diste el paso definitivo? Sí, empecé a invertir en mi conocimiento, en mi desarrollo personal. Creo que también lo primero de todo es una cuestión de mentalidad. Es decir, todos tenemos nuestras habilidades profesionales, pero también tienes que desarrollar pues esa parte más personal, más de mentalidad, de abrir un poco, de no ponerte límites, de creer que realmente puedes conseguir, a ver, grandes cosas. No te voy a decir lo que te propongas, que sí, que quizás, pero si tú al final miras en perspectiva y tú ves una persona que es capaz de hacer una cosa que para ti es muy top y tú tienes también dos brazos, dos piernas, un cerebro, internet, un ordenador y tal, ¿por qué tú no? Entonces, desde ese punto, pues empezar a elaborar pues un plan, y en mi caso pues me llevó como 2 años realmente desde que yo empecé a pensar que quería hacer algo diferente hasta que tomé la decisión. Un año mucho más intenso, pero el primero fue como de preparación y el segundo como de toma de decisión. 2 años, que es muchísimo tiempo, pero también llevaba 19 en el otro sitio, con lo cual, bueno. Total. Bueno, muchas veces es una decisión que lleva mucho tiempo y sobre todo, como comentaba, ¿no? Cuando estás bien, porque si no estás tan a gusto, pues es como que dices, mira, pues no tengo nada que perder, pues me lanzo y ya está, ¿no? Pero hay ciertas situaciones que requieren más tiempo, así que genial. Cuando diste ya el paso de dedicarte de lleno, ¿pasaste en ese momento a ganar más o menos de lo que estabas ganando? O sea, justo cuando hiciste la transición. Pues mira, Fabio, yo voy a ser muy honesto. Aquí hay mucha gente que está facturando muchísimo, otros que dicen que están facturando muchísimo. Yo pasé a ganar mucho menos. Afortunadamente sí que había ingresos, pero mucho menos. Y además hay una cosa que a mí me costaba mucho y que me generaba, pues bueno, cierta inquietud, es que no eran ingresos regulares como yo tenía antes. Entonces de repente hice una experiencia donde me entraran, pues por decir algo, 6.000 euros de 3 días conmigo, con una serie de actividades muy guapas y tal, pero luego a lo mejor pasaban 2 meses y no entraba ni un euro y era como un poco, oh Dios, esto me genera un poco de tal. Luego a todo te acostumbras y luego también buscar la manera de generar ingresos recurrentes, como por ejemplo, pues ahora es pues una comunidad privada, donde pues poquito a poco la intención es que vaya creciendo y entonces pues tienes unos ingresos recurrentes, otros que vienen en momentos puntuales con lanzamientos. También estoy pues buscando la manera de hacer ventas no solo en lanzamientos, sino pues de manera pues recurrente, diaria. Así que al final creo que vas ajustándolo para que no dependa solo de una vía de ingresos y de lanzamientos puntuales. Genial. Sí, bueno, total, al final creo que también es otro de los puntos clave, ¿no? Que, bueno, a todo el mundo seguro que le pasa en algún momento, y que en mi caso es igual, ¿no? Pues hay un mes que pueden ser 5.000, otro mes que pueden ser 300, y a veces te da un poco de, madre mía, esto de no saber al mes siguiente lo que vas a generar, genera un poco de estrés, sobre todo si tienes a lo mejor la gente que a lo mejor pues, tenga hipotecas o tenga una serie de gastos más fijos, y que bueno, todos, aunque tengas hipoteca, tienes el alquiler o lo que sea, porque tienes que vivir y comer, pero bueno, genera esa sensación, ¿no? De angustia un poco hasta que ya ves que aunque, como tú dices, ¿no? O aunque no sean estables, pero que dices, bueno, en el baremo del año, pues ya se ha estabilizado un poco y más o menos estoy en una horquilla, ¿no? Que puede variar, pero ya que cuando estás ahí, pues bueno, la idea es hacerlo crecer, como tú dices, con diferentes fuentes y bueno, también por eso es interesante el crear comunidad, ¿no? Porque al final eso te va permitiendo generar un poco más seguro, entre comillas, que nunca lo es, y sobre todo digital, ¿no? Porque yo me recuerdo, no sé si te pasaba, pero que la gente decía como, bueno, pero es que ahí es como mucho más inseguro, y a la gente le decía, bueno, pero tú es que si abres un bar tampoco sabes si al día siguiente va a ir gente a consumir, es lo mismo, lo que pasa es que das por hecho que el bar lo ven más, pero realmente es lo mismo, ¿no? Entonces, pues al final los que hemos pasado este proceso lo sabemos y bueno,
bueno, no es fácil, pero al final merece la pena. Y ahora la siguiente Total. pregunta que te iba a hacer es que normalmente todos me contestan que no, pero bueno, yo siempre la hago. ¿Te has arrepentido en algún momento de esa decisión que tomaste? ¿Algún momento que digas, "Joder, volvería por esta parte o por la otra", o nunca ni un poquito? No al 99,9%. Siempre hay un punto, no de decir volvería, pero de duda. Es decir, joder, ¿habré tomado la decisión adecuada? Porque en mi caso, pues sí, tengo hipoteca y tengo una serie de gastos, ya no tengo 20 años, pero sentía que ya, pues eso, no es que fuera el último tren, pero fíjate, si algo me arrepiento es de no haber tomado esta decisión antes. Con lo cual, ese pensamiento es el que me lleva a, sí, estoy en el camino adecuado. Si lo que yo quiero, ¿no? Y lo que me pesa un poco es no haber empezado todo esto antes, si yo pudiera darle un consejo, por ejemplo, a alguien mucho más joven que yo, sería eso, que empiece cuanto antes, en su desarrollo personal, en inversión en sí mismo, en su conocimiento, ganar habilidades y moverse. Así que, desde luego, que Total. no me arrepiento para nada. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo de hecho cuando empecé, pues tenía, fue en el 2020, pues tenía 25 años más o menos, cuando emprendí, ¿no? Y dejé un trabajo fijo en una oficina que me habían hecho fijo hace un año y claro, en mi familia era como, ¿estás loco? ¿Por qué haces eso, no? Y yo lo hice enseguida porque dije, es que si no lo hago ahora, lo que tú dices, ¿no? Pues que cuanto más edad tienes, más mérito tiene todavía hacer estas cosas, porque no es lo mismo a nivel de si tienes que volver al mercado laboral, hay muchos factores que entran ahí en juego, ¿no? Entonces, también por eso cada vez se ve más gente joven con un poco hambre de emprender, porque no tienen nada que perder. Entonces, como bueno, como la situación laboral tampoco es ahí que esté especialmente muy bien, así que genial. Bueno, ahora hablemos un poco más en profundidad de tu proyecto, ¿no? Nace, como has dicho, Coche Pro. Bueno, lo primero que te pregunto, ¿por qué ese nombre? ¿O simplemente porque te gustaba? Pues buena pregunta. Cuando uno le va a poner el nombre al proyecto es como muy complicado, ¿no? En mi caso, no sé, de repente te bloqueas y cómo lo llamo y cómo no sé qué. Pues bueno, sí, a ver, creo que hay varios motivos. Uno, porque yo quería que fuera algo simple y que se entendiera. A ver, puede parecer el último modelo de móvil de iPhone, ¿no? Coche Pro, no sé qué, o tal, pero, o de la marca que sea, pero en realidad es, a ver, yo soy un profesional de los coches, o tú como usuario puedes, digamos, a través de mí o de mis programas conseguir resultados profesionales. Y entonces, no sé, pues me pareció fácil, me pareció sencillo, me pareció, bueno, pues suficiente como para decir, no está registrado, pues para adelante. No le di tampoco muchas vueltas. Creo que tampoco atrancarse con este tipo de cosas, pues no era lo más importante. Valía más como que el contenido que lo que es el nombre, sin más. Así que pues no lo pensé demasiado tampoco. Total, vale, genial. Y cuéntame un poco, ahora así más en profundidad, en qué consiste en sí Coche Pro. O sea, cuál es tu idea cuando nace de proyecto y hasta el día de hoy, pues un poco cómo ha ido evolucionando. Vale, pues en principio tiene que haber un componente de disfrute, claro. Yo pues he visto muchas cosas y he oído muchas cosas en mi etapa profesional anterior y creo que también el saber escuchar y el saber ver, pues qué es lo que quiere la gente, qué es lo que necesitan, qué es lo que le mueve, sus deseos, ya no solo sus dolores, que parece que solo buscamos pues problemas para solucionar, pero también hay deseos y está genial. Entonces, pues hice un mix de lo que me habían dicho tantos clientes. Atendí, como lo he contado, como 19.000 clientes más o menos en ese periodo, o sea, una media de 1.000 al año aproximadamente, y me decían muchas cosas, la verdad. Y los últimos años me decían hasta como que, ¿qué haces tú aquí? No sé, como que me veían como con, pues no sé, si actitud, aptitud o qué me veían, pero hasta la gente ya me lo decía y luego eso me hizo reflexionar también. O sea, parece que puede que esté en un sitio que no me corresponde, hasta la gente de fuera no se lo está viendo. En cualquier caso, pues bueno, eso es lo que te podría decir, que pues bueno, así es como lo he vivido yo, básicamente. Qué bueno. Y qué, o sea, cuando nace, o sea, cómo visualizas tú el generar la parte de negocio, ¿no? Al final de ingresos, porque vale, tienes la idea, tienes lo que quieres hacer, pero ¿cómo piensas o cómo surge la idea de cómo monetizarlo y cómo lo monetizas a día de hoy ese proyecto? Vale, hilando de la pregunta anterior, que al final me he ido a la parte de los clientes y todo el rollo, ¿qué pensé? Vale, todo ese conocimiento, todo lo que escucho y demás, ¿cómo lo pongo yo? La verdad que fue un reto cuando además no hay nadie que esté haciendo algo parecido en España. Entonces, abrir mercado puede ser muy bueno si le pegas bien, pero puede ser muy difícil si hasta que das con la tecla. Entonces yo ya sabía que tenía una fase de prueba-error y estaba dispuesto a asumirla y listo. Por eso también empecé como un año antes de dar el salto. Entonces dije, vale, necesito escuchar ahora al mercado de fuera, no solo a la gente que tiene un coche y me lo trae al taller de alguna forma. Entonces, bueno, con la parte experiencial empecé porque eso me permitía también estar en contacto con esas personas y pues se me ocurrió hacer una experiencia de varios días donde pues se tocaban diferentes temáticas del motor, venían invitados, gente que también está haciendo negocios y negocios disruptivos con el tema de los coches, como por ejemplo pues una persona, un buen amigo, que lo que hace es en vez de importar coches, lo que hace es exportarlos, que eso pues no está tan explotado y le genera
genera pues un muy buen dinero. Entonces coches clásicos y coches que tienen años aquí en España se los llevan a Alemania, los venden allí por un buen precio. Entonces pues es buscar algo distinto. Entonces yo arranqué con las experiencias y arranqué también con un infoproducto que a día de hoy pues estamos en la segunda edición, donde yo lo que he hecho es pues establecer lo que son para mí los pasos más importantes que se deben tener en cuenta para saber eso, pues, lo que yo sé, pero como destilado, sin necesidad de estudiar, de ser un experto ni nada, para que tú mismo puedas eso, descubrir. Ahora, ¿por dónde empiezo a mirar? ¿Qué coches son los que encajan? ¿Qué coches son los que menos se devalúan? O incluso cuáles son los que se revalorizan. ¿Dónde los busco? ¿Cómo los negocio? ¿Cómo lo compro? ¿Qué hago cuando lo tengo? ¿Qué pasos tengo que seguir? ¿Cómo lo vendo? O sea, es un programa como 360 y tiene mi soporte, y ese fue lo primero que lancé, y para mí pues es mi niña bonita, digamos, que es lo que quiero que pues siga pegando, que pues de verdad que es algo que no está habituado a la gente, que es algo disruptivo, pero el que sea digital me permite impactar o que llegue a mucha gente, ¿no? Que hablábamos con el ejemplo del bar. Al bar viene por la gente que está en la zona, pero no va a venir, por ejemplo, pues alguien a hacer 600 kilómetros para venir a mi bar, probablemente. Sin embargo, pues de manera digital, de manera online, pues oye, mucha gente puede aprovechar esto y sacarle el partido. Así que por eso también aposté por una parte online muy fuerte en mi negocio. Y por preguntarte sobre esa parte en específico, ¿es un programa que está orientado a personas de España, o sea, digamos un poco al mercado español, o valdría para cualquier persona del mundo? Obviamente que hable español porque están en español. Pues como el mercado de coches cambia muchísimo por países, en este caso sí existe esa limitación. Yo podría hacerlo para todo el mundo, pero siendo honesto conmigo mismo y para que a la gente de verdad le sea útil y pueda aplicarlo, en principio estaba diseñado y pensado para el mercado español. Porque es que es eso, son los contratos están establecidos así, luego la revalorización de las marcas, hay coches que no se venden en otros sitios, entonces sería como, prefiero hacerlo un poquito más de nicho, especializarme en el mercado español, que es bastante amplio, pero por el momento en español y para el mercado español. Y digamos que o sea, el objetivo, como comentabas, ¿no? Que una persona que entra al programa pues tenga la capacidad de saber tanto comprar como vender el coche que sea. ¿Dirías o sea, que hace falta un mínimo de conocimiento en coches o en todo este mundillo, o cualquier persona que entre puede adquirir esa habilidad? Pues mira, una de las cosas que aprendí durante los 19 años en mi etapa profesional fue a coger un lenguaje más técnico y demás y simplificarlo para que una persona que no entiende nada pues me comprenda y sepa, ¿no? Lo que le estoy hablando, y sobre todo lo sepa interpretar y que lo integre. Entonces, pues tengo esa capacidad y bueno, pues sé transmitir en los vídeos y los diferentes documentos pues, que componen el programa, para que sin conocimientos previos, sin necesidad de saber absolutamente nada ni de coches ni de mecánica, puedas hacerlo. También, bueno, para que las personas se sientan más seguras, he puesto mi soporte ahí, aunque tengo un programa un poquito más económico, que sería un poco el escalón, el acceso a S0 a 100, que es mi programa estrella, donde es un programa, ahí sí que es do it yourself, 100%, para evitar que te engañen, porque bueno, no sé si conoces, bueno, hay gente que va a revisar el coche por ti, ¿no? Hay una empresa con un chico que lo hacen súper bien, eso está fenomenal, pero es que eso lo puedes hacer tú mismo, o sea, en realidad no es tan complicado, puedes evitar que te engañen, puedes además adquirir una habilidad, ¿por qué no? Dedicarte a esto también, así que sí, es un punto interesante de acceso. Y a ver, no quiero decir como, pues eso, que sea como la profesión del futuro, ni muchísimo menos, pero sí, si te gustan los coches, pues hay muchas vías también de convertirlo en tu profesión, ¿por qué no? ¿Por qué no? En general, o sea, digamos que tiene la parte de puedes aplicarlo para ti por tu compra o tu venta, pero incluso también la habilidad te permite, pues si quieres dedicarte a ello, ya que bueno, como tú dices, yo es el único programa que conozco de este tema y no creo que haya muchos más, ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene la parte de abrir, como tú decías, mercado, y al final, pues tú que estás dentro, pues seguramente si lo haces así o lo comentas es porque sabes que, bueno, pues que eso tiene hueco por lo menos. Al final es algo que hace poca gente y que yo creo que mucha gente necesita, porque al final cada vez se compran menos coches nuevos y bueno, eso es un hecho. La gente lo puede pintar como sea, pero bueno, al final está claro que ya casi nadie se compra coches nuevos, y creo que comentabas hace poco, pues como que hay listas de espera enormes en ciertas marcas o ciertos modelos, y eso hace que cada vez valgan más los coches. De hecho, yo mismamente, que mira que tengo el coche más normal y común del mundo, y si me meto ahora en páginas pues como coches.net o todo este tipo de web, los precios para las características que tiene, todo conforme lo tengo yo ahora, son incluso superiores a cuando yo lo compré, ¿no? Y bueno, no tenía ni idea, pero hice una buena compra por lo que veo, pero eso está pasando, ¿no? Y si pasa en eso, pues en coches más, bueno,
más específicos o más exclusivos, pues todavía más. Así que yo también creo que, bueno, tiene su hueco y, bueno, me parece muy bueno, ¿no? Pues que seas de los primeros o el primero que yo conozco por lo menos en traer esto al mercado y seguro, bueno, que tiene muy buena acogida. Así que genial, tienes ese programa, tienes alguna vía más dentro de ese proyecto. Sí, ahora Cuéntame. Coche Pro ha evolucionado bastante porque esos fueron los inicios. Entonces lo que he hecho es simplificarlo, sobre todo para que se entienda lo que hago. Cuando tú haces algo disruptivo, puede que muchas personas no te entiendan. Y es uno de los retos a los que me he tenido que enfrentar y aún sigo luchando con ello. Porque en mi cabeza como que lo veo muy claro, y esto te puede pasar en cualquier nicho prácticamente. Tú lo ves muy claro, entonces lo sueltas tal cual y mucha gente no entiende. Si no te entienden, no te van a comprar, con lo cual es un problema grave. Entonces, al final, ayudar a comprar, disfrutar y vender el coche, ciclo completo para ti o profesionalizarlo, y tienes 3 vías para hacerlo. Hazlo tú mismo, lo hago contigo o lo hago por ti. Entonces, tengo un programa sin soporte, tengo un programa con soporte y tengo, digamos, una experiencia que para mí y los clientes que ya han pasado por ahí, que de hecho, y curiosamente ahora contaré, mi high ticket es lo que más me compran, o sea, es increíble, pero tengo el servicio pro, digamos, es lo que más me pide la gente. Quieren que yo lo haga por ellos. Está genial, porque a mí me encanta y lo disfruto, pero también es cierto que es menos escalable, porque ahora mismo solo hay un Paco. Esto es así, ¿vale? Entonces, la solución es o que haya más Pacos, si finalmente esto es lo que encaja en el mercado y ya, o que pues la brecha sea alta y la gente pues siga probando el 0 a 100 y poco a poco, pues digamos que si eso va dando buenos resultados, que hasta la fecha pues así ha sido, pues haya un mix ahí, que sería para mí lo más interesante quizás. Así que bueno, pues eso es un poco el resumen de cómo estaría ahora mismo Coche Pro, con 3 líneas como muy distintas y donde tú al final decides, oye, pues pago menos y me lo ocurro yo, pago un poco más y tengo a Paco, pero además mientras tanto voy aprendiendo en profundidad, no hace falta estudiar 1000 horas, no hace falta ser un experto. Oye, yo quiero disfrutar, yo pago un poco más y me pego una experiencia tipo restaurante con cocina abierta, que es como yo lo llamo, que es yo me siento y veo como Paco anda buscando, me comparte cómo pues está haciendo la negociación, yo le voy dando el ok a los siguientes pasos y tú disfrutas la experiencia mientras yo lo hago. Ese sería pues un poco el servicio pro. Qué bueno. Sí, bueno, eso al final creo que está bien que tengas esa opción, porque hay mucha gente que a lo mejor pues, no tiene el tiempo, ¿no? Y siempre viene bien poder hacer eso. Lógicamente, pues tiene un precio más alto. Y o sea, digamos que ponte en el ejemplo que una persona pues quiere simplemente pues comprar un vehículo que lo tiene más o menos claro, y tú que crees una persona pues con poco tiempo, vamos a poner, y tú que crees o sea, ¿qué le recomendarías? Aunque todas las opciones son buenas, pero ves mejor en ese tipo de clientes, digamos, que tengan el servicio en el que tú lo haces todo o en el que se forman ellos. O sea, me refiero, si llega, yo por ejemplo soy el cliente y llego y te pregunto, ¿tú qué me recomendarías? Vale, Por si alguien digamos se que ya pregunta, tienes... ¿no? O sea, digamos un poco la pregunta es ¿en qué punto recomiendas el hacerlo tú todo el servicio? Aparte de, por supuesto, que el cliente quiera eso sí o sí, pero poniéndole en el caso de que tenga duda, ¿cuál sería un poco el detonante para que la persona realmente pues o no desaproveche el programa o directamente pues ahorre tiempo diciendo, oye, mira, házmelo tú y es lo mejor? Pues mira, honestamente habría 2 motivos principales. Una, pues que el coche que vas a buscar sea un coche, pues digamos, de 10.000, 15.000 euros para arriba, para que te merezca la pena también, aunque bueno, no voy a ser yo el que te diga si tienes que invertir en mí o no, ¿vale? Si quieres un coche de 1.000 euros y pagar más por mi servicio de lo que vale el coche, pues está perfecto, pero quizás no sea lo más interesante. Y la otra opción es una cuestión de tiempo, es decir, si no tienes tiempo, ni quieres aprender tampoco, ni quieres dedicarle nada, simplemente buscas el resultado, sin más, pues sería la opción. Así que para coches que es de más de 10, 12.000 con mínimo, y cuando hay una cuestión de tiempo también por delante. Genial. Y bueno, ¿se puede saber el ticket, o sea, lo que cuesta ese servicio? Pues mira, ha ido subiendo y lo digo claramente, pues empezó por 500 euros, luego 1.000, ahora está en 1.500 euros masiva, y es que por más que hay una brecha importante, porque el programa 0 a 100 son 397 masiva, hasta 1.500, hombre, pues hay una diferencia, te compras 3 programas, ¿no? De alguna forma, pero el servicio sigue siendo lo que más me demanda, con lo cual, pues bueno, entiendo que el valor percibido es alto y la gente pues lo compra, el resultado es bueno y me siguen recomendando. ¿Qué es lo que trato de hacer yo para que sea interesante y rentable? Pues lógicamente, como me ocupo de la parte de la negociación, pues trato de que, digamos, ese coste que la gente paga por mi servicio entre dentro de la operación. Entonces, si tú has disfrutado una experiencia y al final estás comprando el coche al precio anunciado y con mi servicio incluido, yo creo que es un win-win-win de todas. Entonces, ese es mi objetivo siempre. A veces se puede conseguir, incluso más. Por ejemplo, tengo un caso ya del año pasado, pero de hace muy poquito, que no solo entró mi servicio dentro, sino que el cliente pues obtuvo, era una cuestión de venta, y entonces le habían hecho una tasación, yo me encargué de todo y el cliente se llevó 4.000 euros más de lo que le habían dado la tasación, más mi servicio, que estaba totalmente incluido porque conseguí meterlo dentro de la operación. Así que Está muy bien. nada mal, nada mal. Qué bueno, bueno. Y en ese servicio, por profundizar un poco más también, pues digamos que lo haces tanto para compra como para venta, pero por
separado o tienes alguno en el que incluya, pues te vas a, yo qué sé, imagínate que la persona quiere disfrutar 2 años de ese vehículo, incluye algo que sea como un poco ese seguimiento desde conseguir la compra, la negociación, todo, y luego vender para que tenga pues, un retorno más o menos positivo. Sí, exactamente. De hecho, pues precisamente, no se te ocurre a ti, imagino que otras personas también, entonces por eso pues me lo comentaron, oye Paco, yo quiero, pero luego quiero que me lo gestiones tú. Perfecto. Entonces, yo siempre, de todas maneras, cuando voy a comprar un coche, tengo la visión ya también en la venta. Es decir, yo lo compro pensando en que te encaje, en que lo vayas a disfrutar y demás, pero que también sea interesante para un futuro comprador. Y entonces hacemos ahí un pequeño estudio, lógicamente, de cuándo sería interesante venderlo, en qué precio estimamos y ya hacemos ahí un cálculo. Y sí, pues lógicamente para una persona que me coge un servicio combinado, digamos, pues hay un precio especial y hacemos el seguimiento y yo le ayudo luego con la venta o con la compra, si es venta-compra, compra-venta. Qué bueno. Y también, pues sí, como es un poco también lo que has dicho, que te demandan mucho para cualquiera que nos pueda ver, que tenga toda la info, te voy a hacer unas preguntas que me surgen, que seguramente pues le surgirán a muchas personas. Esto está pensado para un poco más vehículos de un poco más de ocio, digamos, ¿no? De pues lo típico que haces a lo mejor alguna ruta, que lo sacas de vez en cuando, o es válido también para pues, un coche de diario, de una persona que le pueda hacer un poco más de, no sé, una media de 12, 15 mil kilómetros al año, que tampoco es mucho, pero es un uso diario, o eso haría que a lo mejor sí que pierda más valor y, o sea, ¿cómo funciona un poco? ¿Para cualquier vehículo o enfocado en algún tipo de...? Buenísima pregunta, Fabio, y es que, a ver, hay un concepto que es la rentabilidad, que pues bueno, digamos que cada uno puede entenderla de una forma. Si tú la rentabilidad la asocias solo a una cuestión de dinero, en este caso, pues sí nos iríamos más al coche de disfrute, al coche que ya tiene unos añitos, futuros clásicos, coche que no vas a utilizar todos los días. Entonces, tú compras, bueno, como de manera poco especulativa, es posible, ¿vale? Pero sí, hay coches que tú compras ahora y que mañana puede valer más. Quien dice mañana dice dentro de un año o dos, ¿vale? Otra forma de rentabilidad es tú compras un coche con un gran descuento con respecto al coche nuevo y que además te va a cubrir un servicio que tú necesitas. En este caso, pues una necesidad de movilidad, por ejemplo. Entonces, eso tiene un coste. Que tú vayas en un coche privado a viajar o al trabajo todos los días y tal, pues es un coste. Si cuando lo vendes, pues imagínate que hemos hecho una operación y lo has vendido 2.000 euros más barato, te ha costado 2.000 euros y durante 2 años al trabajo tal, has tenido un coche en propiedad por 1.000 euros al año. ¿Crees que es rentable o no? Pues eso es un poco el juego. Entonces, sí, con mis programas y con mi servicio atacamos los dos, pero sí que hay gran diferencia en cuanto a si vamos a mirar la parte de rentabilidad o inversión o vamos a cubrir una necesidad de movilidad. O sea, creo que son dos cosas distintas y un coche que te cubra todo es difícil. No imposible, pero difícil. Así que yo sí que lo diferencio. De hecho, yo mismo tengo coches para diferentes cosas. El daily es el daily y los de disfrute son para disfrutar. Bueno, genial. Está bien saberlo, ¿no? Porque a lo mejor pues, te puede surgir la duda, ¿no? De si es válido para todo. Vale, y ya la última que te pregunto de esto que se me ocurre. Imagínate que llega alguien pues que tiene, pues no sé, podría ser mi caso, por ejemplo. Yo soy una persona que me gustan mucho los coches y el problema precisamente es que me gustan muchos coches. Entonces sí que a lo mejor a la hora de comprar, pues un poco lo decides, pues la situación en la que estés actualmente, ¿no? Pues un poco el margen o la horquilla de presupuesto que tengas. Porque como lo has comentado un poco también, ¿no? Que ayudas a identificar cuál puede ser, cómo es ese proceso, ¿no? Así un poco resumidamente, vale, yo te llego, pues te puedo decir modelos o te puedo decir necesidades o un poco en qué se basa esa búsqueda, ¿no? Del coche ideal, digamos. Pues mira, esa es muy buena y es que precisamente esa es la fase para mí más importante de todo. Porque luego el buscarlo, al final coches.net y te empiezas a mirar y tal, y no es tan complicado. Información hay en internet, tú te empiezas a buscar en foros y hay. Pero claro, en ningún foro te van a decir qué coche te puede encajar a ti y el por qué una marca sí, otra no. Entonces esa es la parte donde yo hago más énfasis. Creo que es una base perfecta, ¿no? Y muy importante para construir sobre ella. Entonces, yo siempre te voy a preguntar por qué de cada coche que me plantees. ¿Este coche por qué te gusta? No, porque estéticamente me encanta. O porque mi tío tenía uno y me recuerda tal y cual. Entonces yo voy a sacar ahí un poco realmente qué es para ti importante en cada coche, en cada marca que me planteas. Y a partir de ahí yo te voy a mostrar un poco cuál es la realidad que hay sobre eso. ¿Es una marca que tiene tendencia a revalorizarse o no? ¿O es una marca que estéticamente está muy bien pero quizás de manera técnica pues es problemática? Y luego pues eso es una cuestión de dinero, el que se abríe más que otra marca, fiabilidad. Entonces ahí empezamos un poco a jugar con eso. Por eso me gusta como la figura así tipo coach, porque no se trata de que tú hagas lo que yo te digo. Está bien que yo ponga sobre la mesa todo y tú vayas entendiendo el por qué vamos dando los siguientes pasos y por qué al final tú te vas a decidir por un coche u otro. O sea, vas a saber lo que estás comprando y el por qué, que es para mí lo más importante. Qué bueno, sí, totalmente. Y bueno, la verdad que me parece un servicio bastante potente. O sea, no me extraña también que la gente, porque sí que es verdad que muchas veces
es como, me pasa un poco como con el tema a lo mejor de, por comparar lo que no tiene nada que ver, pero me ha venido a la cabeza como con la fiscalidad, ¿no? Que es como un tema que como que a todos les interesa disfrutar, pero no a lo mejor el ponerte a aprender y tal. Entonces, o sea, entiendo también que aunque haya una brecha grande, pues sea como la parte más demandada, porque es muy interesante y sí que a lo mejor no es lo mismo si tienes que aprenderlo tú que si te lo pueden gestionar, ¿no? Vale, y ya por terminar esta parte, ¿me podrías contar alguna, por también hacer una idea, que nos esté viendo, una operación, o sea, sin decir nombre de cliente y nada de eso, por supuesto, pero pues que sea compra, por ejemplo, en tanto el tal coche y venta en tanto tal coche después de disfrute, o si tienes alguno de esos, porque así no se ha vendido todavía, como que no se ve el proceso completo, ¿no? Pues mira, tengo muchos. Y puedo empezar pues por el primero. ¿Yo he ganado dinero con operaciones con coches? Evidentemente sí. ¿He palmado? También. Lo bueno es que siempre he palmado de la misma manera, que ha sido cuando me he comprado un coche nuevo, incluso con descuento de empleado, que a mí me hacían un 24-25% de descuento, para que la gente entienda la depreciación que tiene un coche nuevo. Entonces, ¿yo digo coche nuevo o no? Pues no exactamente. Yo lo que digo es que no es la opción más interesante. Ahora, si tú sabiendo que en los 4 o 5 primeros años se va a depreciar entre un 40 y un 50% y lo asumes porque quieres estrenar tu coche en el color que quieres y todo como quieres, pues fenomenal. Y no hay opción mala. Lo malo es el hacerlo desde la inconsciencia, sin conocimiento. Entonces, igual que compras un sub o lo que sea, ¿no? Pues cada uno sabe, pero sobre todo lo importante es que sepas el porqué. No porque está de moda sin más, o porque pues es la única opción que se te ocurre, o porque se ha hecho así de manera tradicional, que es lo que suele pasar. Entonces, a ver por dónde tiro esto. Repíteme un segundo por fin la pregunta. Sí, o sea, un ejemplo de una operación de, pues, Ah, tal vehículo, compra tanto, venta tanto, después de X disfrute. Justo, es que quería puntualizar ese tema y se me fue. Nada, fácil. Mira, tengo de las operaciones que han ido bien y también voy a hablar de las que han ido mal. Mira, tuve un Corrado, Volkswagen Corrado, es un coche que tiene muchos años, pero se me presentó la oportunidad y vendí un coche mío nuevo que tenía muy poquito tiempo para tener ese coche. Lo disfruté durante 2 años y lo vendí por el triple. O sea, un por 3 en cuestión de 2 años, que no está nada mal, ¿vale? Hacerle un por 3 a un coche no está nada mal. Entonces, ahí empecé pues a ver cómo es fácil disfrutar mientras revalorizas un coche. Revalorizar no significa una restauración, no significa nada de eso. Significa darle un poquito de cariño, nada más. Una limpieza, un no sé qué, un ajuste de una cosita. O sea, son cosas que puedes hacer tú mismo o que puedes llevar a un profesional, que no cuestan mucho dinero, pero visualmente le dan un aspecto al coche muy distinto, ¿vale? Entonces, con ese coche un por 3. Luego, a ver que yo piense, vale, luego tuve un Golf, que a ese le saqué, lo compré en 4.500 y lo vendí en 6.500 después de 2 añitos y medio más o menos. Así que bien también. ¿Cuál más? Luego, perdí dinero con el Sirocco, por ejemplo. Yo tuve un Sirocco que lo compré nuevo, me calenté mucho y ven, pues me lo merezco y tal, y me lo compro. Ese coche lo compré como en 18.500, precio empleado, a coste, digamos, a precio público, pues estaba un poquito más caro, y lo vendí como en 10.500 euros más o menos después de 5 años. Es decir, me costó como, no sé, 1.300 euros aproximadamente al año, que no es mucho dinero, está muy bien por disfrutar un coche nuevo y todo el rollo, pero bueno, lo compré y lo vendí, y en cuanto a dinero, pues sí, evidentemente hubo una pérdida. Y luego, pues actualmente el Boxster que tengo, aún no se puede hablar de cuánto lo he vendido, pero sí que podemos saber en qué precios se están vendiendo ahora mismo, y se está vendiendo pues un por 2 si lo vendiera yo ahora mismo. Pues está muy bien. Nada más. Y luego el Mini, que es la última compra que he hecho, que es un Cooper S John Cooper Wars. Es un coche un poquito especial porque tiene un certificado de autenticidad, son unidades, digamos, limitadas, con un número de serie y tal. Ese todavía no lo sabemos porque lo tengo hace como 2 o 3 meses. Lo que me he dedicado ahora es a irlo mejorando y disfrutarlo. Y en los próximos días lo que he hecho es un vídeo que va a subirlo a YouTube, donde presento el coche y también, pues oye, lo muestro porque quién sabe si de repente a alguien le puede interesar. Y son coches que mientras yo los utilizo prácticamente desde el día 1, pues estoy abierto a escuchar ofertas y, ¿por qué no? Pues a venderlo, cambiarlo. Qué bueno, qué bueno. Genial. Bueno, pues con eso yo creo que ha quedado todo claro. La verdad que es un tema muy interesante y esto se nota, ¿no? Pues también al final que es algo nuevo, que es algo diferente, porque mismamente a mí, ¿no? Pues me surgen muchas preguntas que te podría hacer, pero bueno, porque tampoco haces la entrevista de 3 horas. Te quería preguntar, ahora volveremos a tema coches, ya un poco más personal y eso, pero ahora hablemos un poco del tema de inversiones, un poco todo facturación y demás. Hemos comentado un poco tu inicio, pero a día de hoy, ¿cuánto, una horquilla más o menos, o si lo quieres decir exacto, pues sin problema, cuánto podría estar, por un lado, facturando un proyecto como este, ¿no? Que tienes a día de hoy, y por otro, cuánto puede costar mantener un proyecto, es decir, pues
no sé si tienes editores para las redes, si tienes algún tipo de equipo en alguna parte o lo haces todo. Pues mira, ahora mismo mi primer objetivo fue alcanzar la facturación o digamos el sueldo que yo tenía en mi anterior trabajo. Ese era como mi objetivo principal y ya estoy muy cerca de conseguirlo. No he llegado todavía, las cosas como son y se dicen y no pasa absolutamente nada, pero creo que mi cara habla. Es decir, como yo ya te he dicho antes, no lo hago por dinero, si no, no estaría haciendo esto, porque nadie me garantizaba nada y aparentemente podía perder mucho y no sabía lo que podía ganar, pero estoy muy contento porque sobre todo estoy viendo la evolución y creo que eso es lo más importante. Desde cuando he empezado hasta ahora va habiendo un crecimiento, va habiendo una evolución. Entonces, si sigue esa línea, pues entonces terminaré el año evidentemente con una facturación superior a lo que yo cobraba en mi anterior trabajo, que ese es porque este va a ser como el primer año completo. El anterior fueron solo unos meses. Vamos ahora en 2023 ya con las cosas un poquito más claras y pudiendo dedicarle todo el tiempo full time, que eso es importante también, a ver cómo terminamos. Así que, pues bueno, de momento va pintando bien la cosa, aunque todavía no he llegado al objetivo. Qué bueno, qué bueno. Y la parte de costes un poco, digamos, obviamente habrá muchos, pero a lo que es a nivel de un poco de proyecto, ¿lo haces todo tú a día de hoy o cuentas con alguna persona en alguna parte? Pues a ver, estoy haciéndolo yo, mira, el 90 y muchos por ciento. Hago yo temas redes, hago yo, pues bueno, todo lo que supone el llevar un negocio digital, tema marca, tema... Sí es verdad que con la parte del marketing me están ayudando, pero una parte casi mínima. Sobre todo para el tema de los infoproductos que ya están hechos y la verdad que ahí lo que me interesa es moverlos y ir viendo pues a quién impactar, quién no. La parte de tráfico quizás pues bueno no es mi expertise y sinceramente creo que al final es importante también ir detectando las áreas pues más importantes de mi negocio en este punto y pues oye hay gente que sabe muchísimo más que yo y puede hacerlo mucho mejor que yo, aparte de liberarme de tiempo va a ser bueno para mi negocio, con lo cual sí estoy empezando ya a buscar cuáles son esas áreas para ir poniendo personas que sean mejor que yo y al final pues oye, con un buen equipo cada uno especializa en una cosa, estoy seguro que va a haber buenos resultados con eso. Total, bueno, yo al final también pienso que muchas veces también cuando emprendemos un proyecto no es como que cuesta soltar partes o cuesta, pero muchas veces es a lo mejor ganar un poco menos y desde el principio delegar ciertas áreas porque al final, como tú decías, ¿no? Pues la clave es que te permiten centrarte en lo que tú realmente eres bueno y lo que al final vas a triplicar tu negocio seguro si le pones el foco correspondiente. Así que genial, era para hacernos un poco la idea. Y ahora un poco tema más inversiones. Bueno, la primera, por supuesto, tema coches. ¿Cómo ves tú los coches como inversión? O sea, no contaría que puede contar, ¿no? Lo que hemos hablado antes de, pues oye, si compras un coche, lo disfrutas y tal, pero ¿tienes alguna parte más de inversión? O sea, que lo compres simplemente por inversión, no, aunque luego lo puedas disfrutar o no, pero que el objetivo sea inversión. Yo en la parte de inversión, bueno, de hecho ahora mismo tengo 2 coches como inversión, pero en mi caso tiene que estar el componente de disfrute sí o sí, porque si no, lo que haría es pues invertir en otras cosas que aunque no sean tangibles, pero me dan un retorno superior probablemente. Entonces, tengo el Boxster como inversión y tengo el Mini, el Cooper Wheels como inversión también. ¿Tengo otras inversiones? Sí, me gusta invertir en mi conocimiento, creo que es la mejor inversión que puede hacer uno, y luego también me gustan mucho las criptos y tengo una buena parte en criptos. O sea, que digamos que tu tema inversión, ahora mismo tocas tema cripto. ¿Qué haces? ¿Inversión pensada a largo plazo de tema cripto o más tema DeFi y todo esto? ¿O qué tipo son a largo plazo? Sí, proyectos que me he mirado, que entiendo, no sé, veo lo que tiene detrás y le veo potencial, entonces pues como una startup me lo tomo como algo a futuro y listo. Perfecto. Bueno, pues pienso que es una buena opción, ¿no? Y más en el mundo en el que vivimos. Y bueno, también pienso que hay que diversificar las inversiones. No sé si, por ejemplo, tienes pensado también ampliar esto, pues no sé, a tema inmuebles o otro tema que tengas en mente, aunque todavía no hayas empezado. ¿Hay alguno así que te llame la atención? Pues bueno, el piso donde estoy es una inversión porque me falta muy poquito para terminar la hipoteca, entonces ahí terminaría y probablemente empezaría con otro, dejando uno en alquiler y empezando con otro y ampliarlo. Pues bueno, no lo he pensado ahora mismo, pero sí que creo que es muy importante diversificar, como tú dices, y la parte de inmuebles, bienes raíces y tal, es algo que tengo un tema ahí pendiente con eso para ponerle un poquito más de foco, sin duda. Genial, genial, qué bueno. Bueno, pues llega la parte pues ya más de hablar de coches en sí, bueno, que todo ha sido de coches, pero más ya has comentado los 2 vehículos que tienes ahora mismo. No sé si tienes alguno más o ahora, por ejemplo, usas esos sí o sí o tienes otro que sea para diario que no lo cuentas como parte de inversión. Tengo 4 vehículos en casa ahora mismo. Digamos, el Daily, que no cuenta como inversión, pero en realidad está ahí y evidentemente tiene un valor, con lo cual pues sí habría que contar con él. Es un Seat León Experience, es un coche que mucha gente, la marca Seat la tiene como un poco ahí, bueno,
no le da el valor que realmente tiene, pero si tú te sitúas un poco, pertenece al grupo Volkswagen y todo lo que son las piezas importantes, motor, caja de cambios, chasis y demás, son las mismas que podría llevar una 3 o un Golf, por ejemplo. Entonces, tú estás comprando un producto que tiene cierta calidad a un precio pues inferior a cualquiera de esas marcas. No tiene los aros delante, es correcto, tiene una S, pero a efectos prácticos pues es lo mismo a un bajo coste. Entonces, por eso me parece una opción interesante. Y luego tengo también un scooter, vivo en Madrid y creo que la movilidad en dos ruedas pues me facilita mucho para tema de aparcamientos, agilidad en ir a hacer cualquier recado y demás. Entonces, la moto, yo desde que tengo 14 años pues he tenido motos, ahora ya pues es un scooter un poquito más grande y lo uso mucho también. Y luego los coches de disfrute sí que los uso. El Boxster ahora está un poquito más reservado porque el Mini ha sido el último en llegar y le estoy dando más movimiento, pero sí, los uso, los enseño, vas a eventos también. Y con esto quiero decir algo importante, en que por ejemplo el Porsche Boxster es un coche que no es solo lo que se ve, o sea, lo importante del coche realmente es lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Pues que es una llave que te abre una puerta al mundo Porsche. El mundo Porsche es una serie de personas que quizás no encuentres en otros ámbitos. Te permite, pues, no sé, abrir tu círculo de influencia, generar networking, no sé, es un generador de oportunidades, como me gusta a mí llamarlo, y desde que lo tengo, pues he conocido a personas muy interesantes y algunas, pues, por ejemplo, me ha servido para cerrar buenas oportunidades de negocio, o simplemente para abrir un círculo de amigos a otras personas que no tendría acceso de otra manera. Entonces, eso es muy interesante también, lo que hay detrás, digamos, de cada marca. Total, bueno, eso creo que es muy importante. Al final, yo una de las cosas que pienso desde que emprendo es que al final los contactos es de lo más importante que tienes, porque, bueno, siempre se ha dicho y al final es verdad, ¿no? Porque te abre un montón de oportunidades, tanto de negocio como de inversión, de enterarte de cosas antes que otras personas, de tener a las personas adecuadas y, bueno, al final es una de las claves para mí para tener éxito, así que estoy totalmente de acuerdo. Y la pregunta que te iba a hacer también, los coches que tienes más, como este casos, ¿no? Del Mini y del Boxster, ¿cuánto dirías? Seguramente varía mucho, pero ¿qué es el uso que le das? No a nivel de kilómetros, sino pues no sé, a lo mejor lo puedes usar una vez al mes, o sea, un poco también para que alguien que piense, bueno, pero un coche de disfrute, como tú dices, ¿cuánto lo disfrutas realmente? Aunque se disfruta mucho más, ¿no? Pues seguramente pues disfrutes cada vez que lo ves mismamente, pero como conducirlo como tal, ¿cuánto más o menos es el uso que le suele dar? Pues a ver, lo normal es que sea, lo máximo serían 4 veces al mes, o sea, como un poco enfocado al fin de semana, que es cuando suele haber más eventos y demás, que también esa es otra. Hay aplicaciones y hay grupos que organizan eventos y son exclusivos para ciertos modelos o para ciertas marcas. Es decir, el que tener ciertos coches, pues una vez más te permite moverte en sitios donde hay cierta exclusividad y eso es importante. 4 veces, yo creo que ya no se está dando el mes que lo use tanto. Yo creo que 2 veces al mes, más o menos, y como mínimo, una vez al mes. Eso seguro. Entre 1 y 2 veces al mes, más o menos, es lo que muevo cada uno de ellos. Ya, y en sí, porque torno entiendo también pues, no que sé, moverlos es importante. Sí, hay un dicho, Fabio, que dice, coche parado, coche averiado. Y esto es cierto porque el que no se muevan los líquidos y demás hace que ciertos manguitos se puedan secar, se estropean, las juntas. Entonces, el coche sí, hay que moverlo no solo por la batería, que todo el mundo piensa que simplemente se queda sin batería, sino porque efectivamente las ruedas, por todos los componentes es bueno que se muevan. Entonces, sí, yo recomiendo siempre que un coche nunca esté más de un mes parado, en ningún caso. Genial, genial. Vale, y otra pregunta que te iba a hacer, la adquisición de estos vehículos, un poco aquí diferencio para que me cuentes un poco tu parte personal y luego un poco la media o lo que suele ser normal entre clientes. Suele ser, porque también era alguna pregunta que iba relacionada que se me ha olvidado hacerte antes que la tenía pensada en la parte del servicio, suele ser con financiaciones o suelen ser pagos en el importe íntegro del coche. O sea, por un lado la pregunta es, ¿cómo lo haces tú? Por otro, ¿qué recomiendas tú? Obviamente esto pues, dependerá mucho de cada persona, pero tu opinión. Y la tercera parte, pues un poco, pues, ¿qué suele ser lo normal en este tipo de servicios, cómo lo hace la gente, ¿no? Si pensamos en coches de disfrute, lo suyo y lo normal es que sea al contado. Es decir, como buen capricho, entre comillas, o buena inversión en este caso, aunque vamos a decir es una inversión capricho, ¿vale? Para disfrutarla. Gástate el dinero que dispongas. Yo no recomendaría el meterse en un crédito para un coche de disfrute. Ojo, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo en principio no lo haría. También pensemos que los coches de disfrute, pues luego tienen un coste de mantenimiento o averías que quizás pues, pueda ser elevado con respecto a otro tipo de coches.
también depende de qué marcas hablemos y demás, porque tú puedes disfrutar con un Peugeot 106 Rally, es un coche que por 5.000 euros, ahora han subido mucho, ¿vale? Pero 5.000 euros tienes un coche que hay muy poquitos, que te da unas sensaciones que alucinas, a pesar de ser un coche que no es muy potente, pero bueno, puedes ir a ciertos sitios, tal. Entonces, no hace falta que cuando pensemos en coche de disfrute la gente se vaya a 30.000, 50.000 euros, que va, para nada. A partir de lo que yo te decía, pues eso, yo me muevo en torno a unos 8.000, 10.000 para arriba, por menos también se podría, tener coches no solo que se revaloricen, sino que te hagan disfrutar un montón y poder, pues eso, juntarte con otras personas que te gusta lo mismo. En cuanto a coches para cubrir una necesidad de movilidad, ahí, calculadora en mano, habría que ver si te puede resultar interesante o no una financiación. ¿Por qué? Uno, por no descapitalizarte. Otro, porque además las financieras, es decir, las marcas, a nivel de negocio de automoción, donde están ganando dinero realmente con la venta de coches es en la financiación, porque hay mucha competencia, muchas marcas, y ellos lo que hacen es, como las cafeteras Nespresso, te vendo la cafetera a precio de coste, pero mi negocio está en las cápsulas. Pues algo pasa parecido con los coches nuevos. Ellos lo que te ofrecen es una financiación bastante atractiva, pero luego tienes que pasar por su taller o por su marca para hacer mantenimientos y todo o sea, te atrapan de alguna manera, ¿vale? Entonces, calculadora en mano, que no te digan que te van a financiar 18.500, no, 18.500 no, ¿cuánto pago de entrada? ¿Cuánto pago de cuota? ¿Cuánto hay una cuota final? Sí o no. Y tú sumas y ahí vas a saber realmente lo que te va a costar el coche. Si te cuadra, por lo que te ofrecen, la comodidad, no descapitalizarte y tal, entonces sí, pero veo que de manera recurrente van mucho a eso, es como que tú ves que la financiación no solo no te descapitaliza, sino que compras el coche más barato y no, está bastante lejos de la realidad. Claro, claro. Vale, y digamos que en la pregunta que te iba a hacer con respecto a tu servicio, esa parte, ¿cómo, o sea, si el cliente te dice, no, yo quiero financiación, eso, ¿cómo o sea, tú gestionas el precio y luego él consigue la financiación o cómo haces tú esa parte cuando estás haciendo el servicio? Vale, en cuanto a mi servicio, en principio yo la opción que tengo es de pago único, ¿vale? No estoy financiando, digamos, el... ¿Por qué? Pues porque también como... A ver, seamos honestos, te estoy dando 3 alternativas. La primera no llega ni a 3 cifras. O sea, tú por 47 euros masiva puedes comprar mi programa Fórmula Coche Pro y realmente con eso ya podrías dar tus primeros pasos, incluso cerrar una compra o una venta, porque ya lo he testeado previamente, ¿vale? Entonces, si quieres el de 1.500, bueno, a ver, tú puedes buscar una financiación, pero en principio yo no estoy ofreciendo financiación para eso. Se paga una parte por adelantado y el resto cuando se cierra la operación. Esa es la manera en la que estoy haciendo ahora mismo. No me cierro, evidentemente, a otras opciones, pero bueno, es la fórmula, ya que ofrezco otros programas más económicos. Genial, o sea, digamos que si alguien quiere ese servicio y financiación, pues tendría que conseguir la financiación externa del importe que tú digas que valga la operación y ya pues hacer la operación íntegra y ya se financie donde pueda. Ok, vale, pues bueno, siguiendo tema coches, ya has comentado un poco los que tienes. ¿Tienes alguna próxima adquisición en mente? Bueno, seguro que varias, pero alguna que digas, o sea, que tengas clara, digamos, ese coche, o no hay ninguno así que digas es el siguiente sí o sí. A ver, tengo uno que lleva en mi radar tiempo, que esto también es una de las claves cuando uno está buscando coche, las prisas fuera. O sea, toda la parte emocional está muy bien, pero luego igual eso hay que aparcarlo y luego de prisa nada. O sea, planifícate, empieza a mirar con tiempo y así también vas a ver cuántos coches como ese hay en el mercado. La escasez, como en todos los negocios, pues tiene un precio. Cuantos menos hayas, pues más va a subir. ¿Qué más te diría? Bueno, básicamente tengo una unidad que es un Audi TT de primera generación. Como verás, siempre me voy a coches que tienen ciertos años, porque la línea de depreciación de un coche no es recta, o sea, no es una depreciación plana. No, a los primeros años va como una depreciación muy fuerte, luego se estabiliza un poco, luego baja otra vez fuerte y a partir de los 10, 12 años, más o menos, ahí pasa algo interesante, que se suele estabilizar y de hecho tiende a volver a subir. Es decir, cuesta más, o sea, una vez que toca fondo, tiende a subir. ¿Pasa en todos los coches? No, ¿vale? Con lo cual, pues hay ahí un trabajo detrás de saber qué coches sí, qué coches no, el por qué, cuántos se vendieron de esas unidades. O sea, se puede sacar, tampoco hace falta hacer como un estudio de mercado brutal, pero sí que hay, digamos, herramientas para poder saberlo. Así que, TT MK1. ¿Por qué? A nivel histórico, ese coche, Audi hacía coches cuadrados. O sea, literalmente. Eran coches muy cuadrados, tipo Volvo y tal. Y de repente sacó el TT, que eran unas líneas redondeadas, era algo totalmente disruptivo, que de hecho tú lo veías y si no le veas los 4 aros, tú no podías identificar ese coche como Audi, no entraba en sus líneas y demás, en su seña, en su marca, y fue un récord en ventas brutal, se vendieron muchísimos y es icónico. Tú ahora mismo dibujas la silueta de un Audi TT y a no ser que alguien que no entienda nada pues pueda decirte que es un escarabajo, no un Beetle, pero más achatadito y tal, entonces lo identificas fácil, es decir, es un coche icónico a día de hoy. Entonces, ¿todavía hay muchos? Sí, pero a mí me gusta comprar lo que pueden ser oportunidades, porque comprar un coche clásico ya estás pagando un dineral. Sin embargo, si tú compras un coche viejo, ¿no? Que te lo venden como viejo, pero tú realmente ves en él un potencial, una oportunidad,
pues entonces ahí es donde están las unidades interesantes y donde se puede hacer, como yo he hecho, pues un por 2, un por 3, ¿vale? Que nadie te lo garantiza, pero bueno, tienes bastantes más probabilidades que si ya lo estás comprando como clásico, pues ya estás pagando ese plus. Sí, sí, total. Bueno, y alguno, o sea, ese digamos que es el que tienes más en mente, ¿alguno que te gustaría tener ya un poco más, digamos, ahora mismo fuera de tu alcance, por así decirlo, pero que lo veas realista, digamos, el poder tenerlo a un medio plazo? Sin duda. O sea, es que lo tengo, vamos, ahí. Aston Martin Vantage manual. Es un coche con una elegancia inglesa pues indudable, deportivo, que además pues está muy relacionado con las películas de James Bond y todo eso y con todo eso lo que significa, ¿no? Pues para el público que ha seguido esas sagas y todo eso. Entonces, los cambios manuales también, pues están, bueno, se van poco a poco perdiendo. Cada vez el cambio automático, pues, bueno, es más amplio y está saliendo en todas las marcas y en todos los modelos. De hecho, los coches eléctricos, como no tienen marchas, pues no hay cambio manual. Y los híbridos, la tendencia totalmente es que sean siempre cambios automáticos. Entonces, esa rareza de alguien que quiere disfrutar de una conducción, pues de hace unos años, o más pura, o más, ¿no?, del coche de toda la vida, pues un cambio manual se va a apreciar bastante más. Lo digo también como tip para gente que quiera invertir en coches y tal, dependiendo qué coches y eso, pero normalmente si tiene unos años y tiene cambio manual, pues se va a valorar mucho más que uno que sea automático. Así que Aston Martin Vale. Vantage V8, vamos. ¿Cuánto más o menos horquilla de precio rondaría ahora mismo ese vehículo? Sí, una buena unidad, desde 50, entre 50 y 60 se pueden encontrar coches muy interesantes, unidades de Vantage manual interesantes. Está bien, está bien. Y ya el último paso que diríamos tu ideal de vehículos a tener ya sin mirar números. Pues mira, un coche que me gusta mucho, 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 también por lo que significó en su momento. Yo soy muy porchista, me encanta la marca Porsche por la historia que tiene, por cómo está montado, porque además ellos tienen como su máxima es, si tú te compras un coche Porsche, ellos te van a garantizar o van a hacer todo lo posible para que tú puedas seguir disfrutándolo hasta que tú no quieras. Es decir, los fabricantes, las marcas, normalmente tienen piezas, fabrican piezas con fecha de caducidad. Ellos te garantizan piezas normalmente para 15 años desde que se fabricó o se empezó a fabricar el coche, con lo cual llega un punto en el que a lo mejor no hay piezas para repararlo y no puedes seguir disfrutándolo. Porsche tiene un departamento que se llama Porsche Classic, donde básicamente pues, siguen fabricando piezas para todos sus modelos y es increíble que, bueno, pues tenga el coche 40, 50, 60 años, puedas tener recambios y si tú quieres vas a seguir circulando con ese coche. Entonces ese concepto me encanta y hace también pues, que ellos puedan decir que sus coches con no sé cuántos mil años o que es la marca con coches más antiguos circulando a día de hoy. Porsche Carrera GT es mi sueño, 100%. Yo creo que cotizarán por encima del millón ahora mismo. Y es un motor V10, suena como un Fórmula 1, es auténticamente espectacular. Solo he visto uno en mi vida, creo, en persona, como mucho dos, y fue en Porto Banús. Y bueno, me quedé impresionado, literalmente. Pero bueno, eso ya es otro mundo, pero oye, al final muchas veces miramos el horizonte, ¿no? Y de aquí a 10 años solemos infravalorar lo que se puede conseguir, así que bueno, también está bien tener objetivos de esos, ¿no? Aunque está, pues, como te decía antes, para tener a lo mejor uno más realista, ambicioso, y luego pues esa parte ambicioso bueno, que te haga no parar nunca y seguir con esa ilusión de poder conseguirlo. Así que genial. Bueno, yo la verdad que si te tuviera que decir, no sabría así decirte uno porque nunca he tenido así uno que digas, bueno, tiene que ser ese. Sí que como clásicos, pues todo el tema de los clásicos, por ejemplo, americanos, siempre me han llamado mucho la atención, pues tener un Dodge o alguno de estos, pero bueno, los auténticos clásicos. Pero bueno, más allá de eso, sí que también pues la línea de Porsche me gusta bastante. Y luego, bueno, uno más normal, digamos, el Audi LR8. Es un coche que siempre me ha parecido también muy bonito y es uno que me gustaría poder alcanzar algún día. Y bueno, no lo veo tan inaccesible, por supuesto. Así que ese es uno de los objetivos. Y bueno, como objetivo también a más medio plazo, sí que me gusta. Bueno, ahí tengo varios, ¿no? Pero pues, el tema de, como me gustan los americanos, a lo mejor un Mustang, siempre lo he visto como un poco el más accesible, ¿no? De esa gama. Bueno, también estaría el Camaro, pero
pues ahí entre esos dos, pero sí que es verdad que también luego esos son más accesibles, pero luego tienen un coste de mantenimiento importante. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de un vehículo. Pero bueno, sí que es verdad que lo que te decía, ¿no? Me pasa, pues yo sí que llevo pues, desde pequeño jugando a pues, todos los juegos que hay de coches, bueno, todas las sagas por Speed, todos los que ha habido de pues, Asphalt, Rally, Fórmula 1, todo lo que sea. Y viendo las películas, ¿no? Entonces es como que tengo demasiados modelos en la cabeza, pero como no me he puesto a decir a comprar, sí que, por ejemplo, si comprara ahora mismo alguno para disfrute, pues un Boxster, por ejemplo, como tienes tú, como este que tenías hace poco en venta, me parece pues eh, la mejor opción, yo creo. Por lo que tú decías también, ¿no? Porque te abre una llave, tienes un Porsche, que ya no es igual al final, pues oye, eso a quien le gustan los coches, pues no es igual decir que tienes un Porsche a que tienes cualquier coche de precio similar, aunque sea nuevo, ¿no? Un Seat, por ejemplo. Pues ya cambia la cosa. Así que genial. Y bueno, para ir acabando, te iba a preguntar una pregunta que es un concepto que se repite y se escucha mucho en el mundo de Internet, que para cada persona es un mundo y quiero ver tu opinión, que es, tiene dos partes la pregunta, una es ¿qué es para ti la libertad financiera? Y la otra es si a día de hoy te consideras libre financieramente. Y bueno, mi opinión antes de nada es que obviamente no hace falta facturar millones para tener esa sensación, ¿no? Bajo mi opinión, así que bueno, en tu opinión, ¿qué piensas? Yo, de hecho, calculé, ¿no? ¿Cuál sería mi libertad financiera? Yo creo que para eso primero tienes que saber es cuánto vale, ¿no? Cuánto te cuesta a ti vivir la vida que quieres. Y una vez que sabes eso, es decir, vale, ¿cómo voy a conseguirlo? O sea, tú te marcas un objetivo y ahora, ¿cuáles son los pasos que me van a llevar a llegar hasta ahí? Y en este caso, bueno, no estoy disfrutando todavía, lógicamente. Si estuviera en ese punto y ya me lo he planteado, probablemente seguiría haciendo lo que hago, quizás me enfocaría ya un poco más como pues a una parte de club, donde pues fuera todo como más disfrute, evidentemente, con vistas a que eso pues de alguna forma me diera ingresos también, ¿por qué no? Se puede disfrutar y generar ingresos sin ningún tipo de duda, pero bueno, yo creo que lo primero de todo, sobre todo, es eso, es saber cuánto cuesta tu vida o tu vida ideal y a partir de ahí crear un plan para llegar hasta ese punto. Así que yo estoy en el camino, yo estoy en el proceso, no sé cómo irás tú, pero bueno, yo ya Qué bueno, tengo bueno, dibujado todo, los puntos que quiero ir llegando a ellos y cuánto costaría mi vida. Y qué no hace bueno. falta ser millonario, estoy 100% de acuerdo contigo. Sí, sí, bueno, de hecho, mi opinión, por ejemplo, en mi caso, que bueno, que tampoco estoy en un punto de facturación que digas es una locura, pero bueno, pues además justo he llegado a un vídeo hablando de eso y en 2022 fueron casi 90.000 euros de facturación, que oye, está bastante bien. Sobre todo porque hace unos años, pues ya te digo, tenía un sueldo de 1.000 euros al mes y bueno, fue un cambio brutal y a mí me parece una auténtica barbaridad las oportunidades que tenemos hoy en día. Y sí que obviamente estoy muy lejos bueno, de lo que me gustaría, ¿no? Como estilo de vida, por así decirlo. Pero a día de hoy, si te digo la verdad, sí que tengo esa sensación de, bueno, de esa libertad, porque para mí sí que es verdad que es como que se asocia mucho a, bueno, cuánto vale tu vida y bueno, lo que vas a disfrutar y si tienes ya ese dinero, pero como tampoco me visualizo sin hacer todo lo que hago a día de hoy, pues yo a día de hoy, pues por ejemplo, este año pasado estuvimos mi chica y yo viviendo en Tailandia 3 meses, viviendo en Bali 2 meses, en Portugal 3 meses, bueno, estamos ahora mismo un poco de nómadas viviendo por el mundo y ya simplemente el poder hacer eso, pues para mí es tener esa libertad, ¿no? Obviamente, pues me gustaría tener, pues eso, en vez de un coche de 3.000, pues un coche de 100.000, en vez de tener, pues a lo mejor tener 5 inmuebles invertidos ya y otros 3 para yo moverme. O sea, hay muchas cosas que me gustarían, pero sí que creo que es importante valorar esa libertad, ¿no? Que se tiene en cada parte del proceso y como tú decías, sobre todo lo más importante, levantarte por las mañanas con esas ganas, ¿no? Bueno, de hacer lo que haces, de seguir creciendo y de aprender y por supuesto que siempre hay objetivos a conseguir. Así que genial, bueno, por ir acabando ya, bueno, la última te iba a preguntar qué consejo le darías a alguien, aunque antes ya lo has dado uno, ¿no? Pero bueno, si quieres dar otro consejo así un poco más general, ¿no? A cualquier persona que pueda querer pues emprender o empezar una vida diferente, ¿no? Pues como al final siempre los que vienen aquí son personas que ya han dado ese paso, pues aparte del que has dado antes, que ya es muy valioso,
¿Qué consejo le darías a alguien? Un poco hilando desde el que di al principio, ¿no? De empezar cuanto antes, lo que pasa es que eso es como muy amplio. Empiezo, pero ¿por dónde? Hay tantos caminos que coger. Entonces, pues busca esos referentes, esa gente que está en tu punto B o tu punto Z, no sé cómo llamarlo, en tu destino, donde quieres tú llegar, y pues acercarte y arrimarte a esa gente para realmente pues poder ir viendo cuáles son los pasos que ha seguido, qué es lo que ha hecho. Es decir, no dejar las cosas como en un punto tan amplio, sino que como ir focalizando en cosas concretas que sean medibles, que tú puedas ir dando pequeños pasos y te vayan acercando a donde quieres estar realmente. O sea, pasar a la acción, pero de una manera más concreta. Eso creo que es lo más importante. O sea, no hacerlo, pues eso, porque al final hay información y tú puedes perder muchísimo tiempo buscando información de aquí, picoteando allá. Pero es definir qué es lo que quieres y ahora, quién lo está petando con eso, quién está en ese punto que realmente yo quiero y ahí, ir ahí. Joder, que yo en mi desarrollo personal y en mi formación he invertido mucha pasta. También por eso creo que ahora la podía cobrar a un cliente. Eso también es importante. O sea, es decir, ya no solo por lo que yo me he llevado, sino porque a nivel de mentalidad y de creencias, si yo he pagado, o sea, en global, en estos 2 últimos años, 3, vamos a decir, han sido más de 20.000 euros. No todo el mundo invierte 20.000 euros en su formación. Yo sí, lo he hecho. Evidentemente, pues oye, cada uno valorará lo importante que es o no para él, pero yo sí que lo recomiendo, sinceramente. Sobre todo porque ahora eso, yo sabría, o sea, decir, una vez me preguntaron, oye Paco, ¿qué es lo mejor que me podrías hacer y tal? Y se me ocurrían unas cosas que flipas y por unos tickets muy altos. ¿Por qué? Porque yo lo he pagado y estoy como preparado para ofrecer eso también a otra persona y pedirle ese dinero sin ningún tipo de problema. Claro, total, es muy importante. Al final, lo que has dicho también al principio, ¿no? Esa parte de mentalidad es fundamental. O sea, desde si eres alguien que, por ejemplo, no se puede permitir, porque yo también he invertido mucha pasta en formación, pero si a lo mejor de primeras no puedes, pues mira, lee. O sea, leer libros es lo mínimo que todo el mundo se puede permitir y al final tiene una información brutal, ¿no? Y simplemente el hecho de leer, pues te cambia un montón la mentalidad y ya te predispone, ¿no? En otro punto. Y aunque parezca que esto es infinito el mundo de emprender y eso, y que ya todo el mundo lo conoce, para nada. O sea, tú hablas con casi todo el mundo que emprende tiene un círculo que es bueno, pues la gente que va conociendo en este mundo, pero luego tiene otro que es el que no tiene nada que ver. Y todo lo que hablas ahí suena chino, nadie te entiende, te dicen que estás loco, que cómo te gastas eso, que si vas por pagar miles de euros por ir a un evento, no sé qué, bueno, son todo. Y ahí te das cuenta, ¿no? De lo importante que es acceder a todo eso para cambiar esa mentalidad, porque si no, al final, pues no avanzas. Y como tú decías, incluso mismamente no te ves ni capaz de cobrar tickets que en el mundo real pues son a lo mejor el sueldo de 3 meses de una persona. Y dices, pero ¿cómo se lo voy a cobrar en 3 horas por una experiencia o por una consultoría o lo que sea? Pero claro, la gracia está que tú con el conocimiento que tienes, como tú decías, pues a lo mejor en ese tiempo haces que la otra persona pues ese dinero pues lo multiplique, lo disfrute, le haga el clic necesario, ¿no? Entonces, bueno, totalmente de acuerdo en que tienes que lanzarte y tienes que al final pues formarte y no creerte más listo que nadie y seguir aprendiendo siempre. Así que, bueno, totalmente de acuerdo. Y ya para terminar, que siempre pongo, digo, bueno, a ver si tardo una hora, pero bueno, siempre me alargo más entre unas cosas y otras. Pero bueno, eso siempre digo lo mismo, que es porque es interesante el tema. Si al final es menos tiempo, bueno, porque no hay chicha para hablar. Así que nada, ya lo último era decirte bueno, que si te ha gustado la entrevista y bueno, has estado a gusto y la has visto interesante, a quien, o sea, que me menciones a alguien, ¿no? A quien miras interesante que pueda traer aquí a entrevistarle, a contar su historia, su negocio, porque así, bueno, pues es una forma de ir ampliando el horizonte. Pues mira, primero de todo me he sentido súper a gusto y muchas gracias por invitarme porque como tú bien has dicho, oye, invitas a gente que tiene un proyecto que te parece interesante, con lo cual es un súper halago para mí y todo un placer para mí el compartir este ratito contigo y con toda la gente que nos quiera ver y si oye, a alguien le sirve algo de lo que hemos dicho, pues ya está, objetivo cumplido. Así sí que eso, fenomenal. Vale. Segunda cosa, me ha encantado conocerte un poquito más, me parece que vas en un camino muy bueno, joder, ya estás teniendo además una facturación, que tus resultados hablan por lo que estás haciendo, así que enhorabuena y sigue ahí a tope. Gracias. Y luego, por otro lado, conozco mucha gente y hay personas que están dando grandes pasos, que han cambiado también, ¿no? Pues empezaron por un punto, ahora están en otro y tal. Tú antes, bueno, antes de cámaras estábamos hablando de que conocíamos a ciertas personas. Y fíjate, Jaume Lopo y se ha ido con otro chico que también conozco, se han ido ahora mismo están en Chipre. Chipre. Justo.
De hecho, justo antes he hablado antes con ellos, tal, porque les estoy ayudando también con un tema con coches. Entonces, y me lo has dicho y me has recordado, y a lo mejor pues sería interesante que ellos, encima como están dos, y son dos perfiles muy distintos que yo he conocido en momentos distintos y que me vuela la cabeza como que dos personas que yo considero que son unos cracks se hayan juntado y se hayan metido en la aventura de irse a Chipre, a pues, arrancar un nuevo proyecto, tienen muchísima hambre, como dicen ellos. Y creo que van a hacer cosas muy interesantes, así que a lo mejor te lo pueden contar y puede ser interesante para otras personas también. Qué bueno, genial, genial. Además, bueno, me parece muy bien, se lo comentaré, porque con Jaume además hablo de vez en cuando, como yo también estaba de nómada y eso, estuvimos hablando de lo de Chipre, porque me preguntó, ya había estado en Tailandia, ahora está en Portugal y muchos sitios, así que lo veo un perfil interesante, se lo comentaré y que les has mencionado tú para que tengan ahí el que te has acordado de ellos. Y nada, para mí ha sido un placer también conocerte, ya te digo, yo te seguía hace tiempo y al final pues eso, intento traer aquí y hacer crecer este proyecto, ¿no? Con gente de todo tipo, gente que a lo mejor tiene más visibilidad, menos visibilidad. Yo soy el primero que ahora mismo a día de hoy tampoco tiene una gran visibilidad, pero al final se trata de eso, de crecer, de no tener ego, ¿no? Y de que aquí todo el mundo pueda aprender de todo el mundo. Y yo creo que esa es una clave también para seguir creciendo. Así que nada, un placer haberte conocido más, súper agradecido de este rato. Y también lo bueno que tiene todo esto, ¿no? Pues al final seguramente seguiremos en contacto para diversas cosas. Así que nada, Paco, un abrazo y muchas gracias por estar por aquí. Espero que nos veamos en un futuro. Seguro que sí. Muchísimas gracias y un placer.